Listo, entonces son alrededor de 4 partes, vamos a ver cada una de ellas y les voy a ir como explicando de qué se trata. Entonces, la primera de ellas son los resultados de la investigación. En este punto, yo lo que voy a hacer es presentar datos experimentales, todo eso que obtuve de esos análisis que realicé o de esas metodologías o métodos establecidos. Obtuve ciertos números, ciertos datos y son los que voy a presentar en esta parte de resultados. En los artículos científicos se van a encontrar en algún punto o en algunos artículos donde esos resultados aparecen unidos a otra sección que se llama discusión o análisis de resultados. Entonces, cuando están unidos los resultados con la discusión o con el análisis de resultados, no solamente voy a presentar los datos que obtuve de mi experimento o de mi proyecto, sino que adicional a eso los voy a analizar. ¿Por qué les menciono esta parte? Porque para este artículo del ejemplo están divididos. Ellos decidieron tener primero los resultados y luego la discusión. En el caso del ejemplo, que los dividieron en los resultados y ahora que leamos, solo van a encontrar ustedes información, datos y el comportamiento de los datos, pero en ningún momento nos van a indicar el porqué o la razón de ese comportamiento de los datos. O sea, yo puedo tener, ejemplo, hacer una encuesta donde hable del desempleo, digamos que en Colombia y esté dividido por edades, de los menores de 25 y mayores de 25. Entonces, en este punto de los resultados, yo puedo mostrar esos datos y decir, bueno, según las encuestas que se realizaron, las personas que están más desempleadas en Colombia son los que tienen o presentan edad de menos de 25 años en comparación a los que tienen más de 25 años. Ahí estoy indicando cuáles fueron los resultados, cuál fue el comportamiento, indicando que unos presentan o son más en comparación a los otros, pero ahí no voy a decir por qué están más desempleados los menores de 25 que los mayores de 25. No voy a explicar razones ni el por qué. Si en los artículos ustedes encuentran resultados unidos a la discusión o al análisis en esa misma sección donde están los dos títulos unidos, sí tendría que dar a conocer cuáles son los datos, esos resultados, su comportamiento y adicional a eso tendría que explicar cuál es su comportamiento, por qué se comportaron de esa manera. Entonces, para el ejemplo que está dividido por resultados, les voy a leer y les voy a ir pues explicando a qué se refieren estos resultados. Es el mismo ejemplo de las vacas y de las garrapatas. Entonces, las cargas parasitarias en los grupos de estudio en este punto varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos que se encontraban en la finca del Tolima como para los que se encontraban en el Valle del Cauca. Allí me va a mencionar que la figura de la 1 a la 3, ahora les voy a mostrar esas figuras y se las voy a explicar, se presentan los promedios de conteos para el periodo de evaluación para las dos regiones estudiadas. Entonces miren que en ese primer punto me están diciendo sí, la información varió ampliamente dependiendo de los grupos y del lugar de la ubicación donde se encontraban esas vacas, pero en ningún momento me está diciendo, no, es que varió por estas y estas razones, simplemente me está dando resultados, el comportamiento de esos resultados, sin indicar el por qué. Más adelante, donde miden las variables de producción de leche y la correlación de carga parasitaria, entonces menciona, para los datos de la finca Lucerna que está ubicada en el Valle del Cauca y obviando los conteos encontrados en el grupo de ordeño a mano, que se comportaron de forma atípica. En este caso, ellos habían dividido en esa finca del Valle del Cauca las vacas en unos grupos, donde indicaban que habían unas que estaban ordeñadas a mano y otras estaban ordeñadas de manera mecánica. Pero ellos tomaron la decisión de no incluir en sus resultados las vacas que se encontraban en ese ordeño mecánico, los resultados de ese conteo de las garrapatas. ¿Por qué? Porque fueron atípicos. Con esto ellos se refieren a que esos datos fueron tan diferentes o anómalos a los demás datos de los otros grupos que decidieron no incluirlos porque no podían en sí realizar una comparación. Eran tan
pero tan diferentes que no podían realizar una comparación con los demás datos en las otras fincas ni en los grupos de las vacas. Entonces tomaron la decisión de no incluir eso en sus resultados, pero sí o sí tenían que mencionar qué pasó con esas vacas. ¿Por qué? Porque en sus materiales y métodos nos decían que iban a trabajar con esos dos grupos y que al final pues decidieron, debido a esos conteos que obtuvieron, pues no incluirlos como tal en su experimento en la parte de resultados. Luego dice, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron los mayores conteos, siendo estos más bajos en el grupo de hembras zorras. Esas horras se refiere a vacas que no están produciendo leche en comparación a los grupos de producción. Entonces miren que aquí nos muestran un comportamiento y nos dicen, vean, las vacas que mayores requerimientos nutricionales tienen, obtuvieron mayores garrapatas o mayor conteo de garrapatas, y adicional a eso también me está diciendo que las vacas que menos leche producían tenían menos cantidad de garrapatas en comparación a las vacas que más leche producían. Entonces también nos menciona resultados, el comportamiento de esos datos que ellos encontraron después de establecer esas metodologías, pero en ningún momento nos están mencionando, vea, el porqué de que las vacas que más leche producen tengan más garrapatas es este, o sea, no mencionan nada de eso. ¿Por qué los animales que mayores requerimientos nutricionales tienen presentan mayor cantidad de garrapatas? Tampoco nos lo están diciendo y nos están aclarando el por qué o la razón de eso, sino que simplemente nos dan sus datos experimentales y el comportamiento. Luego, en otro de los resultados dice, el mismo comportamiento se observó en el caso de la finca del Tolima, que se llama el Chaco, donde la carga parasitaria, o sea, estas garrapatas, estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían. Entonces, en este punto, también van a mencionar que los individuos que más o las vacas que más leche producen son las que mayor cantidad de garrapatas tienen. Luego dice, dentro del análisis para correlacionar la producción de leche como la cantidad de garrapatas que hay en un animal, para la finca El Chaco ubicada en el Tolima, dice que en un mes determinado, en el mes de agosto, hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción de leche. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de media producción que tenía similar componente racial. Entonces aquí también nos menciona otro resultado y nos dice, bueno, en esta finca El Chaco se presentó una correlación positiva, que quiere decir a mayor cantidad de leche, mayor cantidad de garrapatas. Y que adicional a eso, los grupos en las que estaban divididas esas vacas dentro de esa finca, que tenían prácticamente la misma raza, el comportamiento no se dio por el componente racial, sino por la cantidad de leche que producían los animales. Para el caso de esta finca en el Tolima, entonces hay otro resultado, otro comportamiento de esos datos, pero sin explicar un porqué del comportamiento de los datos. Luego, aquí tenemos un gráfico, es un diagrama que ustedes deben hacer para analizar esta última parte en ese artículo científico que vienen trabajando. Y por eso le estaba diciendo a su compañera que debían sí o sí tener en cuenta o identificar en esa introducción de ese artículo nuevo que ellos eligieron para hacer la segunda actividad de materiales y métodos, la parte del objetivo. ¿Por qué? Porque para poder yo llegar a obtener unos resultados, lo primero que tengo que hacer es plantearme una meta y esa meta pues está evidenciada en el objetivo. Pero para yo poder cumplir con esa meta o llegar a cumplirla, siempre tengo que establecer unos métodos y unos materiales donde voy a obtener unos datos que me van a dar unos resultados y con esos resultados voy a llegar a cumplir esa meta o a cumplir ese objetivo. Entonces ustedes también deben hacer lo mismo, identificar, en el caso de ella me mencionaban que habían identificado en ese objetivo general dos actividades, entonces en ese caso, esa actividad la van a poner aquí, van a ser dos gráficos, esto es para el caso de ellos, para el caso de este artículo, yo realicé dos gráficos también, pero puede darse el caso que los demás tengan más metas o más actividades planteadas en ese objetivo general y tengan que realizar tres gráficas, pero si no es el caso, entonces simplemente pues realizarán una sola gráfica y ya. Entonces, para que lo tengamos muy presente,
debemos hacer este diagrama, ustedes lo harán obviamente más bonito, porque siempre lo hacen más bonito, pero la idea y el objetivo es que tenga estas tres partes así tal cual diferenciadas, en donde yo pueda ver o ustedes mismos también puedan identificar cuál es la meta que van a alcanzar, cuáles fueron los materiales y métodos planteados para alcanzar esa meta, que en ese caso sería pues esa actividad o ese objetivo, y cuáles fueron los resultados que obtuvieron luego de realizar estos métodos. Y pues aquí van a poner todos esos resultados. Entonces van a hacer la gráfica de la misma manera. En este primer punto, pues es la gráfica del conteo de las garrapatas en el animal, la metodología que establecieron y los resultados que ellos obtuvieron de ese conteo de esas garrapatas. Luego, el segundo gráfico, entonces ya está en la parte de las dos variables que se relacionaron, que fue pues la parte de productividad y las garrapatas que les mostré anteriormente. Entonces, para este caso lo mismo. Midieron producción de leche. Esta fue una de las actividades que estaban allí en el objetivo general. De esa producción, pues para poder medirla, tuvieron que establecer una metodología que incluía unos materiales y al final, pues de esta metodología también pues salieron unos resultados, unos datos que los pusieron aquí en la parte pues de resultados. Y en el caso de relacionar, entonces exactamente lo mismo. Esa relación la hicieron de las dos variables. ¿Cómo la hicieron? Por medio de un análisis de datos con tres métodos o metodologías que están ahí establecidas estadísticas. Y al final de eso, pues obtuvieron también unos resultados de este análisis de datos. Entonces, no sé si de pronto tengan alguna pregunta referente a esta parte, más que todo sobre lo que deben hacer para su artículo. Bueno, entonces creo que nadie pregunta. Está todo claro. La cantidad de diagramas va a depender de las actividades que tengan en el objetivo planteado. Esto que está aquí es el mismo resultado que ya les había leído, pero ahí se mencionaban pues tres gráficas. Ya les voy a explicar de qué se tratan esas gráficas y también qué es lo que ustedes deben hacer al momento de tomar la decisión, que adicional a un texto, pues van a incluir dentro de algún artículo o en el caso, por ejemplo, del proyecto, gráficas, tablas, imágenes, entonces lo deben hacer de esta manera. La carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto en los grupos del Tolima como los del Valle del Cauca. En las figuras del 1 al 3 se presentan los promedios de conteos para el periodo de evaluación para las dos regiones estudiadas. Entonces aquí yo tengo las tres gráficas. Algo que debo tener presente antes de incluir una tabla o una gráfica es que debo poner unas líneas antes de llegar pues, a incluir como tal esto en mi trabajo, donde yo le explique al lector qué se va a encontrar en esas gráficas, en esas figuras, en esas tablas. Entonces, siempre debo hacerlo de esta manera. Si quiero, pues simplemente pongo el párrafo allí y entre paréntesis en algún punto del párrafo puedo poner esta parte que dice figuras del 1 al 3, no necesariamente tengo que poner en las figuras del 1 al 3, no, sino que hago la descripción de lo que van a encontrar en la siguiente información, que son las tablas o las figuras, y pues pongo esta parte de las figuras entre paréntesis. En la plantilla institucional de la universidad, cuando vayan a hacer la parte pues del avance, allí les van a indicar cómo se deben o cómo es la manera correcta de rotular las gráficas en normas APA. O sea, ahí les van a indicar dónde debe ir este título, si va al inicio, si va al final. Allí lo van a encontrar con ejemplos. Y adicional a eso, pues les van a indicar también cómo se debe citar en normas APA de la manera correcta, información que hayamos tomado pues de internet respecto a imágenes, tablas o figuras. ¿Listo? Pero siempre esas figuras o las tablas deben tener un rótulo donde se enumere con la posición de esa figura, en este caso pues es la primera figura que presentan en todo el artículo, entonces ellos lo denominaron como figura 1 y adicional a eso se le da un título a esa figura. Entonces, para ese caso y para que estén muy pendientes, si van a incluir este tipo de información en su documento, deben hacerlo de la manera correcta. Entonces, en esta primera gráfica, dime, Lady.
Profe, buen día. Hola, Por buen día. ejemplo, si uno en el artículo tiene varias tablas, uno las incluye todas en los Pero, resultados. no, o sea, depende. En el resultado, no, mira que yo aquí tenía gráficas, pero yo esas gráficas no las incluí como tal en los gráficos. Mira que ahí no hay ninguna gráfica incluida ahí en los resultados, sino lo que yo hice fue tomar el texto. Mira, este es el texto general que está acompañado de unas gráficas. En los resultados siempre tiene que haber un texto. Si yo voy a utilizar gráficas, figuras, tablas para ampliar la información, va a ser algo adicional, que yo como autor lo elijo. O sea, yo no puedo en los resultados simplemente poner unas tablas o unas gráficas y ya, no. O sea, yo redacto un texto, pero si me parece que es pertinente incluir tablas y gráficas para ampliar la información que estoy mencionando en este texto, entonces lo que hago es incluir esta parte. Pero en el caso de los artículos que ustedes están trabajando, pues lo que tienen que hacer es, mire, identificar el texto donde estén los resultados, donde me describa los resultados que obtuvieron de estos materiales y métodos. No tienen que poner ahí todas esas gráficas, no, simplemente es identificar en el texto en qué punto me van a hablar de los resultados de este objetivo. Entonces, en este caso, miren que aquí dice cargas parasitarias en los grupos de estudio. Acá que me menciona el objetivo, conteo de garrapatas. Entonces, este de aquí, esta información que está en este texto, me está identificando cuáles son los resultados de ese conteo que ellos realizaron de garrapatas en el animal. Y mira que yo no pongo las gráficas, aquí se mencionan, pero yo no pongo las figuras, sino que simplemente es para que ustedes entiendan ¿cuál es el resultado de qué meta planteada? Para eso es este gráfico. No quiere decir también, se los voy a aclarar, que en su proyecto de curso vayan a hacer este gráfico. No, este gráfico es una metodología de análisis para yo entender cómo llegué a este resultado. ¿De dónde partí? Pues de un objetivo o una meta que yo planteé, en la cual necesité unos materiales para poder alcanzarla y de esos materiales y métodos pues voy a obtener unos resultados. Esto solamente es una metodología para entender estos resultados, a qué meta pertenecen en un artículo o en una investigación. En su proyecto lo único que tienen que hacer pues es redactarlo de esta manera y ya. Entonces no hay que incluir en la parte del trabajo del artículo científico las gráficas o tablas que tengan de la información. Solamente el texto que me describa o que me diga qué resultados se obtuvieron. ¿Listo? Profe, ¿sabe Dime. por qué yo le pregunto eso? Porque, por ejemplo, nosotros en la metodología tenemos, por ejemplo, metodología uno, metodología 2, metodología 3. Entonces ya en resultados nos da resultados pues de la metodología uno, resultados de la metodología 2 y Ah, bueno, resultados de la metodología 3. en ese caso están divididos en tres metodologías, o quiere decir que habían planteado tres actividades allí como para poder alcanzar el objetivo general. En ese caso, entonces tienen que hacer un gráfico por cada uno de ellos. Mm, ¿Listo? O sea, eso va a depender del artículo. Porque, por bueno. ejemplo, se puede dar el caso que en uno de los artículos no se plantearon pues tres actividades o esas tres metodologías que tú estableces, y solamente tengan una, pero en el caso de si son tres, se deben hacer tres gráficos. Si son dos, pues entonces simplemente se harán dos. Eso va a depender del artículo que cada uno tenga. ¿Listo? El número de gráficos dependerá del artículo que cada uno tenga. Pero pues como tal no van a poner ahí como las tablas y toda esa información, sino que la información resumida, pero la idea es que identifiquen cuáles son los materiales que se utilizaron para alcanzar los objetivos y que esos materiales y métodos, cuáles fueron los resultados, cuál es la información que se relaciona con eso que ellos hicieron en campo o en la revisión de literatura, dado el caso de que no hayan ido a campo a tomar datos. ¿Listo? Bueno. Entonces, para el caso de los resultados de este artículo de las garrapatas, en la primera gráfica ellos establecieron el promedio de conteo de esas garrapatas de los 5 grupos de bovinos que estaban en el departamento del Tolima. Entonces, en este punto solamente van a hablar de los grupos de vacas que se encontraban en el Tolima y en este caso habían 3 fincas, una llamada El Chaco, donde los grupos de vacas se dividieron por la cantidad de leche que producían, y habían otras 2 fincas donde no hicieron esta división por producción de leche, sino que simplemente en todas las vacas que tenían en esa finca
contaron las garrapatas, que son la Calicanto y la San Javier. Para este punto, ellos aquí, con estas barras, lo que quieren evidenciar o mostrar es que en las vacas que más leche producen, cuando se realiza comparación entre producción de leche, como se ve aquí, alta, media y las que no están produciendo leche, esas vacas que más leche producen son las que más cantidad de garrapatas presentan. Dicen que alrededor o el promedio de garrapatas por una vaca son de 40. Cuando producen menos cantidad de leche, ese promedio baja, miren que es como un 20 garrapatas. En esta última finca San Javier, donde no dividieron por estos grupos, sino que lo hicieron de manera general, pues el promedio de conteo fue de 80 garrapatas en promedio por cada animal que perteneció pues a estos grupos. Esa es la primera gráfica. En la segunda gráfica, ellos lo que están haciendo es en una sola finca, donde realizaban el conteo y lo dividieron por 4 grupos, grupos de producción, donde unos producían pues la mayor cantidad de leche, que lo dominaron alta, luego denominaron uno media 1, que producía un poco menos de leche pues que las de alta, había otro de secas que no producía nada de leche y había otro que se llama media 2 que producían un poquitico menos de leche que estas media 1. Pero en esta gráfica lo que se evidencia es que las vacas con mayor producción de leche presentaban alrededor de 350 garrapatas por cada uno de los animales y que a medida que iban como disminuyendo esa producción, asimismo disminuía la cantidad de garrapatas. Todavía no sabemos el porqué de eso, pero aquí nos están haciendo referencia a esa parte. Algo que quiero que tengan presente porque ahora en la discusión ellos nos van a hablar de ese resultado y es que miren que en estas fincas del Tolima, la mayor cantidad de garrapatas que se presentaron por animal fue de 80 garrapatas. En cambio, si miramos estos resultados de acá, de esta finca en el Valle del Cauca, dice que la menor cantidad de garrapatas que se presentaron fueron alrededor de 150. O sea, es mucho más alto. Y si miramos aquí, bueno, 80 y la que tiene mayor cantidad de garrapatas en el Valle del Cauca presentó alrededor de 350 en comparación a 80. Eso es como 5 veces este valor de acá. Más adelante nos van a explicar por qué en la finca del Tolima solo presentaban 80 garrapatas y por qué en la finca del Valle del Cauca presentó una vaca 350 garrapatas. Luego, en el tercer gráfico nos están comparando la cantidad o el conteo de garrapatas en dos fincas que estaban ubicadas en el Valle del Cauca, que era la Isabela y la Lucerna, en donde nos dice que en esta finca Isabela, en promedio ese conteo de garrapatas dio alrededor de 300 garrapatas y que en Lucerna fue un poco pues más bajo ese conteo. Entonces, como les digo, estos gráficos simplemente es para dar información adicional al lector y que entienda un poco mejor lo que yo estoy redactando con mis palabras. Ese es el objetivo de incluir gráficas o tablas o figuras. Esto lo hago y lo decido yo como autor, si mi artículo y mi trabajo se le deben incluir este tipo de herramientas visuales para que le quede más clara la información a la persona que está leyendo mi documento. Entonces, aquí, este es otro de los resultados donde hay una figura donde me habla de la producción de leche y la correlación o la cantidad de garrapatas que presentaban los animales. Esto ya se los leí, es esta misma información que está acá, pero se las estoy dando más detallada y se las estoy explicando con las figuras que ellos incluyeron allí para explicar la información. Entonces, este segundo resultado me dice que para los datos de la finca Lucerna y obviando los conteos encontrados en el grupo de ordeño humano que se comportaron de manera típica, los animales de mayores requerimientos presentaron mayor cantidad de garrapatas, siendo estos más bajos en los grupos de hembras que no producían leche en comparación con los grupos de producción. El mismo comportamiento se observó en el caso de la finca del Tolima, donde se observó que la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción al que pertenecían los animales, siendo los de alta producción los que mayor carga parasitaria presentaban en comparación a los otros. Dice, dentro de los análisis para correlacionar dos variables, entonces en este caso, esta gráfica me está correlacionando dos variables que son la cantidad de leche que produce la vaca con
la variable o el conteo de garrapatas que puede presentar una vaca. Y dice, por acá más abajito, esta correlación, por aquí, perdón, en el medio, bueno, hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción de leche en el grupo de alta producción. Entonces, miren que en este caso, cuando yo miro la cantidad de litros de leche que produce una vaca, me voy a dar cuenta que esa correlación es positiva en comparación a la cantidad de garrapatas que tiene el animal. ¿Por qué es positiva? Porque a mayor cantidad de leche, mayor cantidad de garrapatas va a tener una vaca. Y aquí se puede ver, si produce alrededor de 25 litros, entonces va a tener en promedio 50 garrapatas, pero si produce 20, entonces ya no van a ser 50, sino que eso va a disminuir a 20 garrapatas y a medida que van disminuyendo la cantidad de litros, asimismo disminuye la cantidad de garrapatas. Miren que esta que produce 5 litros en promedio tiene menos de 10 garrapatas, la que produce 10 litros tiene alrededor de 10 garrapatas, la de 15, ahí exactamente a medida que aumenta esa cantidad de leche, va a aumentar la cantidad de garrapatas que hay en ese animal. Entonces, aquí, en este punto de la discusión, ya es donde yo voy a explicar esos resultados, voy a dar el porqué y el razonamiento, no solo el razonamiento con mis palabras de lo que yo entendí y mi argumento, sino que siempre me toca comparar eso con el conocimiento previo. Y ese conocimiento previo, ¿qué es? Es la información que yo he buscado en Internet de lo que otros autores han encontrado, algo similar a la investigación que estoy yo realizando, donde ellos me mencionan, bueno, qué encontraron, cuáles fueron sus resultados, y yo lo que hago es comparar. Comparo lo que ellos hicieron con los resultados que yo obtuve en mi investigación y incluyo también esa información de ellos. O sea, voy a dar mi argumento con mis palabras, pero lo voy a respaldar con la información que ya está publicada en Internet de otros autores sobre el tema. Eso es un punto. Lo segundo y lo más importante es que en esta parte de la discusión voy a dar respuesta a la hipótesis que planteé en la introducción. Entonces, por eso creo que era Lina que me mencionaba que habían cambiado de artículo y le decía, no tienen que identificar cada una de las partes en la introducción, pero resulta que para poder hacer esta discusión les toca identificar cuál fue la hipótesis que ellos se plantearon en ese artículo científico que está trabajando el grupo de ella. ¿Por qué? Porque necesitan ver si con lo que leen en la discusión y esa información que está en la discusión, la hipótesis se aprueba o se rechaza. ¿Y dónde está planteada la hipótesis? Pues en la introducción. Es muy raro encontrar en un artículo donde en la discusión de manera explícita me digan, la hipótesis se aprueba por estas y estas razones, o la hipótesis se rechaza por estas y estas razones. Lo que normalmente nos vamos a encontrar es que de manera implícita, con la información que me estén dando en esa discusión, yo como lector voy a poder llegar a la conclusión de decir, ah, bueno, esa hipótesis que ellos plantearon en la introducción, según esa discusión y la información que ellos tienen aquí en este apartado de la discusión del artículo, se aprueba o se rechaza. El que escribe el artículo no me va a decir, vea, sí, la hipótesis se rechaza, se aprueba por estas y estas razones. No, él simplemente va a ir de una a darme las razones de sus resultados y en esa discusión, con todas esas razones y argumentos que él me da, yo como lector tengo que estar en la capacidad de identificar si él aprobó o no aprobó su hipótesis al final de su investigación. Y para el caso del ejemplo que estamos trabajando, está de esa manera, no está de una manera explícita donde me diga, vea, la hipótesis se aprueba o se rechaza por estas razones. No. Aquí está de manera implícita, me da mucha información en donde analizan todos esos resultados que ya les presenté ahorita en la sección pasada y me indican el porqué de esos resultados. Y con esa indicación de esos argumentos del por qué se dio ese comportamiento en los resultados, me va a dar respuesta a si se aprueba o no se aprueba esa hipótesis. Entonces se los voy a leer, les voy a explicar y luego en la siguiente diapositiva les voy a leer la hipótesis y les voy a preguntar si se aprueba o se rechaza esa hipótesis que ellos plantearon en esa introducción y adicional a eso, el por qué. Entonces, para que por favor estén ahí pendientes porque les voy a hacer esa pregunta. Entonces, para la discusión de los resultados dicen que en los efectos negativos de la carga parasitaria
sobre cada uno de los animales puede variar según la resistencia de cada individuo. A su vez, la resistencia depende de la raza del animal, el estado fisiológico y el estado de salud de ese animal. Entonces, miren que ellos aquí están empezando a analizar esos datos y a decir, bueno, ¿por qué será que ocurrió ese comportamiento en esas vacas dependiendo de su raza, dependiendo de la alimentación que tenían, dependiendo de la cantidad de leche que producían? Y aquí me están mencionando unos factores que pueden influenciar esa cantidad de garrapatas en una vaca. Y adicional a eso, miren que ellos se apoyan en información que encuentran en Internet. El primer punto me lo denotan con sus palabras y me dicen, bueno, esa cantidad de garrapatas puede variar según la resistencia de cada individuo. Ah, bueno, entonces en internet voy a buscar esa resistencia de esas garrapatas de cada individuo, ¿por qué se da? Ah, no, puede ser por la raza del animal, puede ser por el estado fisiológico en que se encuentre el animal cuando se realizó ese conteo de las garrapatas, o también el estado de salud de los animales. Luego ahí me mencionan, es importante llamar la atención a que en el presente estudio se observó un conteo más alto, eh, al menos 5 veces más en los grupos de Hacienda Lucerna en comparación a los que estaban en el Chaco. Esto que dice aquí es lo mismo que ellos nos presentaban los resultados y les dije que debían tener en cuenta, y era esta cantidad de garrapatas que en el Tolima, en el Chaco, pues el promedio era de 80 garrapatas y que en el Valle del Cauca el promedio o la mayor cantidad de garrapatas era de 350, o sea, 5 veces más. Entonces aquí ya nos van a explicar por qué en un lugar se presentaron pocas garrapatas y en otro lugar el conteo fue al menos 5 veces más que en el lugar de Tolima. Entonces aquí me dice, dentro de los muchos factores que pueden contribuir a explicar esa diferencia, se encuentra el manejo y el uso de acaricidas. En este punto, ellos para su investigación no tuvieron en cuenta otras variables que pueden ser muy importantes al momento de hacer un conteo de garrapatas y decir, bueno, esa cantidad de garrapatas se presentan en animal también por estas otras condiciones, no solamente condiciones propias del animal, sino que también pueden ser por otro tipo de condiciones. En ese caso, ¿cuál es? El manejo de los acaricidas. Ellos no tuvieron en cuenta este aspecto, sino que cuando vieron esos resultados en donde un lugar difería tanto la cantidad de garrapatas al otro, dijeron, bueno, es que a nosotros se nos olvidó, no lo tuvimos en cuenta, lo pasamos por alto, y es tener en cuenta qué manejo se le dan a esos animales y si de pronto utilizan acaricidas. Otra de las características que puede influir en ese conteo de que en un lugar se presentara más que en otro es las condiciones climáticas, porque también dependiendo del clima, asimismo, esas garrapatas van a ser más susceptibles a estar en un animal o no. Tampoco tuvieron en cuenta esas variables climáticas. En la metodología ellos mencionaban allí, pues los lugares donde se hizo la investigación, pero nunca se fueron como a ese punto de decir, bueno, la temperatura en esas zonas, o sea, está una en el Tolima y otra en el Valle del Cauca, difiere siempre un poco, y esas condiciones de temperatura o de humedad relativa pueden influenciar en que los animales tengan más garrapata o tengan menos garrapata. Y también dice la diferencia en el componente genético de los animales evaluados en ambos estudios. Respecto al comportamiento racial, o sea, de la raza, se debe recordar que los animales que estaban en el Valle del Cauca, esta finca se llama Lucerna, primero son animales que están cruzados, o sea, la raza de estos animales en el Valle del Cauca eran animales cruzados, o sea, criollos, y que adicional a eso los tenían alimentando en dos grupos diferentes, dividieron a las vacas en dos grupos. A uno les daban una alimentación que es con un sistema silvopastoril. Este sistema silvopastoril es una alimentación que está balanceada, es más nutritiva porque integra pastos, árboles y arbustos. Pero en el caso de las otras vacas, solamente se estaban alimentando con pasto. En ese caso, si es una dieta de solo pasto, no va a ser una dieta que está bien balanceada y que sea tan nutritiva si la comparamos con una dieta que el animal consume tres tipos de forrajes, donde hay pasto, donde hay árboles y donde hay arbustos. Entonces aquí también me dicen que esto permite evidenciar que bajo las mismas condiciones de raza, a pesar de que los animales en esos grupos tenían la misma raza criolla,
pero se alimentaban de manera diferente. Los animales que recibieron la dieta balanceada presentaron menor cantidad de garrapatas en comparación a los animales que no se alimentaban de la manera correcta. Denme un segundito. Ah, bueno, por ahí, por favor, que alguien me ayude a enviar el link de la asistencia, el último que les pegué allí. Gracias. Entonces, aquí están pues evidenciando otro de los resultados y es ese, que también, dependiendo del tipo de alimentación que tengan los animales, asimismo va a ser la cantidad de garrapatas que se presenten en esos animales. Luego de allí me mencionan, es importante recordar que la carga parasitaria presenta una especial predilección por la raza Bos Tauros. Esa raza Bos Tauros es una raza que es pura, no es criolla, sino que son animales que son puros, en la cual se ha demostrado una mayor reacción granulocítica ante una infestación de esas garrapatas. Entonces pasa mucho como en los perros, cuando hay perros que son criollos, sí se les pueden pegar las garrapatas, pero la afectación no es tanto, o sea, no afecta tanto su salud. En comparación a perros que no son criollos, sino que son puros, hasta les puede dar unos granitos, puede afectar su salud, les da infecciones. ¿Por qué? Porque debido a esas razas que son puras, no son tan resistentes en comparación a un animal que está cruzado y es criollo y es más resistente a este tipo de microorganismos. Entonces allí nos están dando también una respuesta y nos están diciendo, vea, es que aparte de que un animal tenga una buena nutrición, también debe tener una buena salud y adicional a eso también nos están diciendo la raza también es importante, porque si es una raza criolla va a tener menos garrapatas, pero si es una raza pura, va a presentar más garrapatas y adicional a eso, no va a estar de la mejor manera en su salud porque su piel es demasiado delicada y se van a presentar ciertos granos, ciertas infecciones que van a afectar la salud de ese animal. Luego dice ahí, de igual forma, se han identificado 6 genes que brindan resistencia a esos bovinos que están cruzados y que son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año. Por esta razón, el componente genético es importante en las fincas, siendo en Australia recomendado el cruce de Bos tauros por Bos índicos para controlar la cantidad de garrapatas que hay en esas vacas. ¿Por qué? Porque disminuye ese conteo o esa cantidad de garrapatas en el animal, siendo un animal criollo, porque presenta mayor resistencia. Luego me dice, en la finca del Chaco se determinó que la carga parasitaria en esos individuos estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían. Dice, en el análisis de varianza mostró que los individuos de alta producción tenían mayor cantidad de garrapatas. Asimismo, en fechas específicas durante el monitoreo, como en el mes de agosto, hubo una correlación positiva entre la cantidad de garrapatas y la cantidad de leche que producía el animal. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en los grupos de mediana producción que tenían igual componente racial. Esto lo corrobora lo descrito por Barbosa en el 2003 en cuanto a que al estado fisiológico de esas vacas durante un periodo que se llama periparto, ya les voy a explicar ese periodo, ¿qué es? Ese periparto son los días justo antes del parto de la vaca, en el parto de la vaca y los días justo después del parto de esa vaca. ¿Qué pasa? Que en este periodo, ese animal, primero, todo lo que está consumiendo la vaca en su alimento se va a ir. Para poder realizar ese parto, el proceso de parto no es un parto fácil ni en los animales ni en el ser humano, o sea, trae muchísimas cosas al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Todo lo que se alimenta y todos los nutrientes que tiene el animal, o en el caso de los seres humanos de las mujeres, se van para ese parto. Si una vaca no está bien alimentada, entonces se va a ver afectada su salud. ¿Por qué? Porque todo lo que ella se está alimentando se va a ir para el parto y no van a quedar reservas para el mantenimiento de su cuerpo. Y adicional a eso, las vacas que más leche producen son las que están recién paridas. Entonces, en ese punto, también todo lo que consume la vaca, todo el alimento y todos los nutrientes que tiene ese animal, se va a ir también para producir esa leche que se requiere para el ternero. Entonces,
en este estado fisiológico del periparto, que es donde las hembras van a ir, que se están preparando para el parto, van a tener el parto, y adicional a eso tienen que alimentar una cría, si no están bien alimentadas, ¿qué va a pasar? Pues todos los nutrientes se van a ir para estas dos labores, parto y producción de leche, y esa vaca pues tiene una alimentación deficiente, se va a enfermar, adicional de que se enferma porque no está bien alimentada, el parto le va a causar estrés, o sea, es algo que no es tan fácil, puede ser hasta traumático, y en el animal lo que va a hacer es que va a afectar su nivel de estrés, si no está bien alimentado, pues entonces también se va a enfermar, y resulta que esto lo que va a hacer es que si un animal está enfermo, va a ser más susceptible porque se disminuyen sus plaquetas y va a ser más susceptible a que cualquier enfermedad, sean bacterias, un virus, o en este caso estos parásitos, se le peguen al animal. Entonces, esa es la explicación de por qué las vacas que mayor cantidad de leche producen, mayor cantidad de garrapatas presentan. ¿Por qué? Porque primero la alimentación que les dan es deficiente, no tienen una buena nutrición. Ese es el primer, como en la discusión, el primer análisis de ese primer resultado. No tienen una buena alimentación, que la requieren porque tienen niveles más altos de requerimientos nutricionales en comparación a las vacas que no están produciendo leche o que producen menos leche. Esa es la primera parte del análisis de los resultados. La segunda parte es que dependiendo del estado fisiológico donde esté el animal, también se van a presentar cierta cantidad de garrapatas. Como en este estado fisiológico donde las vacas producen más leche, ocurren ciertas cosas en su cuerpo donde hay niveles de estrés, donde las vacas se pueden enfermar, entonces en ese punto también va a influir en que tenga mayor cantidad de garrapatas. Entonces aquí nos están dando la explicación de por qué las vacas que tienen mayor producción de leche tienen mayor cantidad de garrapatas. Ahora les voy a hacer la pregunta con la hipótesis que ellos se plantearon allá en la introducción. La hipótesis que ellos plantearon fue la siguiente: los factores propios del animal, como lo es el estado fisiológico, el componente racial, el estado nutricional, pueden influir en la carga antiparasitaria. ¿Esa hipótesis se aprueba o se rechaza y por qué? ¿Quién me dice? No todos al tiempo. Necesito que uno me diga o si no, pues toca elegir quién me da la respuesta a eso. Ninguno. Juliet, por favor, me regalas un número del 1 al 15. El 12. El 12. Ya les voy a decir quién es el 12. No, vamos a ver. 11. Oriana. Profe, pues sí, creo que el factor fisiológico, componente racial y el estado nutricional puede influir en la carga parasitaria según lo que se pudo analizar en los resultados del informe. De la discusión. Entonces, ¿se aprueba o se rechaza? Se aprueba, profe, porque pues depende de dónde se encuentre la vaca, de su alimentación, de la zona geográfica y pues todo eso influiría en la carga de Parasitaria. parásitos. Listo. Bueno, sí, esa hipótesis se aprueba por lo que mencionas, porque todos estos factores son importantes al momento de saber la cantidad de garrapatas que presente un animal, y todo eso pues se mencionó aquí en esta discusión, en lo que yo les acabé de explicar de la discusión aquí, en esta información, nos indican el por qué si se aprueba esta hipótesis. Esto que yo les puse aquí, lo redacté con mis palabras y es para que tengan presente y entiendan de mejor manera el por qué se aprueba esta hipótesis, pero no quiere decir que ustedes en sus proyectos o en los artículos lo vayan a encontrar así de esta manera, en donde te vayan a decir la hipótesis se aprueba
por estas y estas razones, dividido así en punticos. No, te van a dar un texto en donde la información que te dan en ese texto en la discusión te van a indicar si se aprueba o no se aprueba. Yo lo puse para que quede más claro el por qué se aprueba esta hipótesis. Bueno, entonces, de acuerdo a ese estado fisiológico, que es la primera variable que mencionan allí, dice, en el estudio se encontró que animales en un estado fisiológico de alta producción de leche presentan mayor cantidad de garrapatas, siendo más susceptibles, ya sea por alimentación deficiente o altos niveles de estrés. En cuanto al componente racial, entonces pasa exactamente lo mismo. Se evidenció que el componente racial es una variable relevante, pues animales que son cruzados, o sea, criollos, presentan mayor resistencia a las garrapatas debido a las características genéticas que tiene ese animal. Y también en este último punto donde me habla del estado nutricional en ese animal, entonces dice, en cuanto al estado nutricional, se encontró que los animales que se alimentan de estos sistemas silvopastoriles que mejoran la calidad de la dieta, la carga parasitaria fue menor en comparación a los animales que se alimentan solamente de pasto. Entonces, estas son las razones de por qué esta hipótesis al final en esa discusión se aprueba. No quiere decir que en un trabajo, puede ser en el trabajo de grado, yo rechacé al final en esa discusión mi hipótesis y porque la rechazo, mi trabajo no sea válido. No, o sea, no importa si la hipótesis se aprueba o se rechaza, pues todo el mundo quisiera aprobar lo que está mencionando en esa hipótesis, pero se puede dar el caso de que después de que yo realicé toda mi investigación, de que establecí unos métodos, de que obtuve unos resultados, de que los analicé, llegué a la conclusión de que esa hipótesis que yo planteé al inicio de mi introducción, que no sabía si podía ser cierta o no, pues al final se rechace. Es totalmente válido para la investigación y si llega a pasar eso, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque de alguna manera está aportando información indicando de que eso que se planteó ahí en su proyecto, en la hipótesis, no va a ser el camino para resolver cierto problema, que tienen que buscar otras alternativas, otras metodologías o adecuar las metodologías que yo utilicé en mi trabajo de investigación para que al final puedan aprobar esa hipótesis. O sea que cualquier trabajo es válido, sea que la hipótesis al final en esa discusión se apruebe como se rechace. No hay ningún inconveniente y es igual de relevante o importante la investigación. Luego de allí tenemos la parte de la conclusión. Entonces aquí en este punto de la conclusión, lo que voy a hacer es que voy a dar mi argumento y voy a sintetizar toda la información de lo que yo ya realicé en mi trabajo, tomando ideas principales. Para que también lo tengan presente para el proyecto de curso, y es que aquí en esta conclusión voy a dar respuesta a los objetivos específicos planteados en mi trabajo. En el caso de este artículo, pues como hay un objetivo que está de manera general, entonces se dará respuesta pues a ese objetivo de manera general. Pero en el caso de ustedes, si tienen dos objetivos específicos planteados en ese trabajo o en ese proyecto, entonces aquí en la discusión yo voy a tener dos párrafos dando respuesta a cada uno de esos objetivos. Tampoco los voy a enumerar y a decir como este párrafo es la respuesta del objetivo específico número 1 y este es el del objetivo específico número 2. No, no se hace de esa manera, pero esa división de párrafos me está indicando de que un párrafo me da respuesta a un objetivo y el otro párrafo me da respuesta al otro objetivo. Le digo que tengan en cuenta esto, perdón, porque es lo que yo les reviso en su proyecto de curso. Yo miro si esa conclusión que ustedes plantearon en su proyecto está dando respuesta a los objetivos que tenían por allá al inicio en la introducción. Y lo mismo en la discusión. En la discusión de su proyecto yo voy a analizar si dan respuesta o no con la información que mencionan allí a esa hipótesis que plantearon también en la introducción. Es para que lo tengan presente porque la nota de estas secciones en su proyecto de curso se da si la plantean de la manera correcta. Entonces, para el caso de esta investigación, aquí están las conclusiones que ellos dieron respecto a ese objetivo general que estaba planteado. En esta parte también puedo incluir información en el último párrafo de ella sobre puntos que yo recomiendo que se puedan estudiar. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un trabajo
a medida que hago el trabajo y yo ya he planteado mi metodología y ya tengo mis resultados, me puedo dar cuenta de que hay ciertas variables que yo no me di en mi investigación que también eran importantes tener en cuenta. Por ejemplo, para el caso de este artículo de las garrapatas, ellos cuando llegaron a los resultados se dieron cuenta que la cantidad de garrapatas también podía influir por otros factores que ellos no incluyeron en esta investigación. Factores como qué, como el clima, que no lo incluyeron, estaban trabajando en dos regiones diferentes del país que presentan condiciones climáticas diferentes y ellos no tuvieron en cuenta ese factor. Eso. Adicional, tampoco tuvieron en cuenta el factor del manejo que les daban a las fincas con esos acaricidas. Entonces, en ese punto, yo también puedo dejar recomendaciones, indicar, bueno, es importante que para próximas investigaciones o futuras investigaciones también se incluyan estas 2, 3 variables que no se tuvieron presentes en este estudio, pero que se consideran importantes para obtener mejores resultados. Entonces, también allí puedo dar recomendaciones de lo que se puede investigar más adelante, que es lo que le faltó a mi trabajo. Entonces, en este ejemplo dice, al comparar animales en el mismo estado fisiológico y con un nivel similar de producción de leche, los animales que pastoreaban en esas dietas balanceadas, se llaman sistemas silvopastoriles, tienen un 56% menos de carga parasitaria que la observada en un sistema de praderas donde solo se alimentan con pasto. Miren que aquí ponen un porcentaje, este porcentaje no estaba incluido en los resultados, lo dejaron para mencionarlo en la conclusión, les pareció relevante mencionar esta parte con este tipo de alimentación de este 56%, que si consumen este alimento donde se combinan varias especies vegetales, pues se va a presentar 56% menos cantidad de garrapatas. Después mencionan a su vez los individuos con mayores requerimientos nutricionales, como el grupo de recién paridas o de alta producción, muestran mayor carga parasitaria en comparación a las hembras de los demás grupos. Entonces aquí también me habla de esa conclusión a la que llegaron, y es que esas vacas con mayores requerimientos nutricionales, que están recién paridas, que están produciendo mayor cantidad de leche, pues son las que mayor cantidad de garrapatas presentan. Luego dice, el posible efecto de beneficio o benéfico de estos sistemas de alimentación balanceado es complejo y dependerá de factores como la asociación de ciertos vegetales, el estado fisiológico del animal, la nutrición de esos animales y, como les mencionaba, los factores climáticos que ellos no tuvieron en cuenta y que son importantes al momento de contar garrapatas. Al comparar dos sistemas silvopastoriles se observaron diferencias significativas en la carga parasitaria en relación con la productividad del animal. Luego de allí tenemos este último punto, o última sección del artículo científico. De pronto los que han sido como muy detallistas se dieron cuenta dónde está ubicado, no sé, alguien en el artículo que descargaron se evidenciaron ese resumen dónde está ubicado, en qué parte del artículo. El resumen, profe, al inicio. Está al inicio del artículo. Entonces, para que lo tengan presente, yo siempre lo explico al final de todas las partes de la estructura del artículo científico por esta razón. Resulta que ese resumen que va al inicio, tanto en los proyectos como en los artículos científicos, se debe redactar de último al final. Con esto no me refiero a que voy a cambiar la posición y lo voy a poner al final, no, o sea, siempre va al inicio, pero la redacción de él se debe dar al final de mi proyecto o de mi artículo, porque ese resumen contiene todas las partes de mi investigación. Entonces yo no puedo plantear un resumen cuando yo de mi proyecto de curso solamente tengo una introducción y unos materiales y métodos. ¿Por qué? Porque, listo, puedo avanzar hasta este punto de materiales y métodos, pero si yo no tengo los resultados, entonces, ¿qué resultados voy a poner ahí en ese resumen? Si yo los resultados los voy a obtener cuando lo esté realizando o ya tenga esa información en mi trabajo.
¿Cómo voy a poner ahí los análisis de resultados o discusión en el resumen si todavía ni siquiera yo he hecho el análisis de esos resultados? Lo mismo la conclusión. Entonces, esa es la explicación de por qué se los explico al final de todas las partes, pero que sí o sí debe ir al inicio de los proyectos y de los artículos científicos. Ese es un punto. El otro punto es que el objetivo de este resumen y que vaya al inicio de esa investigación es que cuando alguien encuentre mi trabajo, mi artículo científico o mi trabajo de tesis, se lea ese resumen donde yo le estoy indicando, vean, esto fue lo que yo investigué, estos fueron los materiales o las metodologías que yo utilicé, estos fueron los resultados que yo tuve de esta investigación y esta fue la conclusión a la que yo llegué. Cuando el lector lee ese resumen que aparece ahí al inicio de mi trabajo, va a decir, no, o sea, esta investigación que realizó esta persona me va a servir para la investigación que yo estoy realizando, entonces voy a seguir leyendo ese artículo o voy a seguir leyendo esa tesis, pero de pronto alguien puede leer mi resumen donde yo le estoy diciendo absolutamente todo lo que pasó con mi investigación de manera resumida, esa persona lo lea y diga, no, esto que realizó aquí a mí no me sirve porque no tiene total relación con lo que yo estoy investigando, entonces simplemente no voy a descargar ese artículo, no voy a trabajar esa tesis, porque ahí en el resumen me está explicando esta parte. Ese resumen tiene un límite de palabras. En el caso de los artículos científicos, ese límite va a estar entre 300 y 500 dependiendo de la revista donde yo publiqué el artículo. Entonces, no puede pasar de un límite de 500 palabras, para que también lo tengan ahí presente porque es un resumen. Tiene una estructura que tiene allí como sus partecitas. En algunas ocasiones van a encontrar artículos donde están diferenciadas, donde van a tener introducción, le ponen ahí 2 puntos y van a redactar ciertas líneas de la introducción. Lo mismo así, materiales y métodos, 2 puntos, ciertas líneas de esa información de materiales y métodos, y así con cada uno de ellos. Pero la mayoría de los artículos científicos tienen cada una de estas partes implícitas en ese resumen. Yo como lector tengo que identificar cada una de ellas. Eso. Lo otro es que como es un resumen limitado de palabras, debo tener presente que en algunas ocasiones, si por ejemplo me dicen que solamente puede tener 300 palabras ese resumen, me va a tocar omitir alguna información de la que tengo aquí. En ese caso, la información que se omite casi siempre es la discusión, sino que lo que hacen es presentar los resultados y de una se van a la conclusión. ¿Por qué? Porque en esta conclusión yo estoy mencionando parte de ese análisis de resultados solamente de una manera más concreta. Y se da debido pues a la cantidad de palabras que me exijan a mí que puede tener mi resumen. No quiere decir que yo de la introducción copie y pegue un párrafo de la introducción y la ponga allí, de los materiales y métodos copie un párrafo y lo ponga allí. No, este resumen lo debo redactar con mis palabras, identificando para mí qué es lo más importante que el lector vea. Digamos, la introducción se compone de muchas partes en esa introducción de artículo científico y lo mismo en la introducción para proyectos. Entonces no quiere decir que yo, por ejemplo, vaya a tomar la breve descripción que tengo allí redactada en mi proyecto o en mi artículo y la copio y la pegue ahí tal cual. No. En ese punto yo voy a decir, bueno, yo de la introducción lo que quiero que aparezca allí es el objetivo. Entonces de una pongo ahí cuál fue el objetivo de mi investigación. En los materiales y métodos lo mismo. De toda mi sección de materiales y métodos que pueden ser, no sé, 2, 3 hojas donde se describa qué fue lo que hice o 3 párrafos o lo que tenga allí, voy a elegir qué quiero que el lector tenga de esta sección de materiales y métodos. Y así con cada una de las secciones. Les voy a mostrar el ejemplo de este artículo donde está subrayado allí con colores cada una de las partes que ellos pues incluyeron y la información. Para el caso de ellos en la introducción, ellos decidieron mencionar cuál fue el objetivo, aquí hablan el propósito, el objetivo de la investigación que ellos realizaron y también me hablan de las poblaciones de estudio y el lugar donde lo realizaron. Entonces dice, el presente estudio se realizó con el propósito de relacionar las cargas de estas garrapatas
las cargas de estas garrapatas, dice que en hembras bovinas de diferentes razas, pastoreando en sistemas silvopastoriles o en sistemas tradicionales, en los departamentos del Tolima y del Valle del Cauca. Entonces aquí la información que ellos decidieron incluir en ese pedacito de la introducción que va a ir en su resumen es esto. Luego en los materiales y métodos, ellos no van a incluir toda esa cantidad de materiales y métodos que tenían en su proyecto, sino que simplemente me van a hacer un resumen o a mencionar lo que ellos creen que es más relevante para el lector. En este caso, ellos en sus materiales y métodos tienen: se realizaron conteos en 7 grupos de animales. Miren que aquí no me especifican cuáles fueron todos los grupos de animales, no, de una me dicen fueron 7 grupos y ya, pertenecientes a la raza lucerna y cruces en diferentes estados fisiológicos, los sistemas silvopastoriles intensivos. Entonces ahí me mencionan con qué especies vegetales los estaban alimentando, con algunas, porque acá dice entre otros, y el conteo de garrapatas se efectuó cada 15 días. Es una información, no está totalmente detallada con todo lo que se realizó, simplemente elijo qué es lo más importante que debe ir ahí. En cuanto a los resultados, ellos dicen se encontraron diferencias significativas para los conteos de garrapatas en animales con similar productividad en ambos sistemas evaluados, donde los grupos de animales de alta producción tuvieron o estuvieron relacionadas con una mayor carga parasitaria. Y ellos no incluyen aquí el análisis o discusión de esos resultados, sino que de una se van a la conclusión. Se concluye que tanto el sistema de producción como el nivel de productividad de los animales influye sobre los conteos de garrapatas en los bovinos y que los sistemas silvopastoriles, la carga de garrapatas puede ser inferior al sistema de pastoreo en monocultivo o los que solamente se alimentan pues de pasto. Adicional a ese resumen hay lo que se llaman palabras claves. Esas palabras claves también tienen un límite y va de 3 a 5 palabras claves en los artículos. Creo que en la plantilla de la universidad les dicen que pueden ir hasta 7 palabras claves. No quiere decir que tengan que incluir las 7, sino que ese es el límite máximo, pero debe estar allí, o sea, no pueden tener menos de 3 palabras. Para proyectos en la universidad les dicen que pueden ser hasta 7 y en los artículos científicos hasta 5 palabras. Esas palabras tienen un objetivo y es que acompañar ese resumen con información adicional por medio de estas palabras de la investigación que yo estoy realizando. Lo ideal es que esta información de que se menciona aquí con estas palabras claves no esté incluida dentro del resumen. En algunas ocasiones, pues las vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en el caso, pues dicen que en Colombia, aquí también mencionan Colombia, pero la idea es dar información adicional de mi investigación a la persona que va a leer ese resumen, que aparte de que lea ese resumen, en estas palabras claves encuentre conceptos que son importantes para mi investigación, que los van a encontrar a medida que voy avanzando en esa investigación y que el lector diga, bueno, yo con estas palabras claves que estoy viendo aquí, me interesa seguir leyendo ese artículo, aparte de que ya leí el resumen. Me mencionaron otras palabras que no están incluidas en ese resumen, pero que van a ser parte de esa investigación y que esas palabras son las que yo necesito para el trabajo que estoy realizando. Adicional a eso, estas palabras claves me van a permitir que cuando yo vaya a internet a buscar vaya a buscar cierta información, por ejemplo, en el caso de esto que tiene que ver con garrapatas o de ectoparásitos, que yo sí doy en ese buscador información de investigaciones con ectoparásitos. Entonces, de una lo que va a hacer es que me va a generar este artículo porque en sus palabras claves está ese ectoparásitos, entonces voy a encontrar este artículo cuando yo mencione en ese buscador esta palabra de ectoparásitos. Cuando yo ponga, por ejemplo, allí artículos relacionados con investigaciones en producción lechera, entonces de una me va a llegar este artículo y me va a aparecer allí porque esta palabra la están mencionando como palabras claves en este artículo y así sucesivamente pues con cada una de ellas. Como pueden ver, están separadas por comas. Esta es la manera correcta de ubicar las palabras claves separadas por comas. Y en este punto miren que hay 2 palabras que están allí como divididas, pero en el caso de cuando hablo de un concepto, de una metodología, esto se va a hacer referencia como si fuera una sola palabra clave. Por el hecho de que yo esté mencionando aquí 2 palabras, no las voy a contar como si fuera
una adicional, sino que miren, están separadas por comas y estas van a ser las 5 palabras claves que yo voy a tener allí. No sé si tengan alguna duda, si esta parte les quedó clara. Sí, profe, sí. Pues a mí sí me quedó clara. Bueno, espero que a los demás también les haya quedado claro. Sí, profe. Bueno, entonces ya les voy a enseñar qué es lo que deben hacer de la actividad. Ya les voy a compartir ahí la pantalla de esa actividad que va a quedar para el día de hoy, que es la última que van a realizar de ese artículo. O sea, ya la última sección que van a analizar del artículo. Ya les comparto la pantalla. Ve, profe, qué pena, una preguntita. ¿Usted me Dime. puede hacer el favor de enviarme otra vez el link de la asistencia? Es que yo lo dejé ahí y se me perdió. Listo, dale un segundito ya. Ya mismo te lo envío. Espérame un momentico. De pronto para los que se conectaron después, están llenando un link que no es el de la universidad, porque el de la universidad ingresaron a diligenciarlo y no los dejó. Entonces, este es uno alterno que yo creé para que, pues, no se queden ahí sin la asistencia. ¿Listo? Para que lo tengas ahí presente. Bueno, ahí ya les estoy compartiendo el trabajo que va a quedar para el día de hoy. Ahorita, dentro de un rato, les aparece publicado. De todas maneras, esta información ya está ahí en la carpeta donde están las diapositivas de la clase del día de hoy. Ahí ya está la información. Y luego les va a aparecer en el canal de la unidad 1 en publicaciones, pues creada ahí la tarea. Entonces, para este punto vamos a hacer el análisis de las partes que vimos el día de hoy. Entonces, lo primero que van a hacer con el mismo artículo que están trabajando, pues dado el caso de que sí tengan esas partes diferenciadas, o sea, que tengan materiales y métodos, que tengan resultados, como les digo, los resultados los pueden encontrar unidos a la discusión en algunos artículos. Entonces, ¿qué van a hacer? Hacer el mismo diagrama que se les presentó ahí en la clase, ustedes los hacen más bonitos, pero pues debe tener la misma información. El objetivo de esa investigación o las actividades que ellos plantearon, los materiales y métodos para poder alcanzar ese objetivo y los resultados que ellos al final de estos materiales y métodos pues obtuvieron. Como les digo, va a ser casos particulares en cada uno de los artículos porque no sé cuántas actividades ustedes lograron identificar, si tienen una, si tienen dos, si tienen tres, eso va a depender del artículo que tengan. Entonces, asimismo, si tienen 2 actividades, pues harán 2 gráficos. Si tienen 3 actividades, pues harán 3 gráficos, pero si solamente tienen un objetivo o una sola actividad, solamente pues tendrán que hacer un gráfico y, como les digo, va a depender de su artículo científico, del objetivo planteado o de las actividades que estén allí que ustedes identificaron en ese trabajo de materiales y métodos. Luego el segundo punto dice, en el apartado de discusión, entonces voy a ir a buscar en el artículo científico donde esté el título de discusión, lo voy a leer y con esa información que se menciona en ese título y como ustedes ya identificaron la hipótesis de su artículo, lo que van a decir es si se aprueba o no se aprueba esa hipótesis planteada según la información de esa discusión. Y adicional me van a dar el por qué. Entonces van a hacer algo parecido a esto que les puse yo aquí en las diapositivas en este punto. Copio la hipótesis que se planteó en la introducción y luego voy a decir la hipótesis se aprueba y pongo las razones, puede ser una, varias, ustedes deciden de acuerdo a la información que están leyendo en la discusión de ese artículo, el por qué se aprueba o si se rechaza, entonces también la hipótesis se rechaza por estas y estas razones. Copio la hipótesis, la pongo allí y luego hago este punto. En el tercer punto, que me habla aquí de la conclusión, entonces ustedes lo que van a hacer es que leen la conclusión y si por ejemplo la conclusión está dividida en varios puntos, solamente van a dar con sus palabras la más relevante, o sea, a qué fue lo que ellos llegaron en su investigación. No poner toda la información que está en la conclusión, sino que simplemente ustedes lean y con sus palabras digan cuál fue la conclusión más relevante de ese artículo científico. Y la última parte
es identificar esas partes del resumen, pues a algunos les va a quedar muy fácil porque su artículo ya las tiene diferenciadas, están allí muy explícitamente, pero dado el caso que no estén explícitamente, pues lo que les va a tocar es hacer esto, algo parecido a lo que hicieron con esa introducción, y es señalar las partes y decir, bueno, hasta este punto llega la introducción. Los materiales y métodos pues llegan hasta este punto, los resultados son estos y la conclusión es esta. ¿Listo? ¿Alguna duda de ese trabajo? Deben entregarlo pues para la próxima clase que es dentro de 15 días por sus grupos de trabajo. Les voy a mostrar es algo, les voy a compartir un momentico Teams para indicarles dónde pueden encontrar ya esta información allí del trabajo que queda el día de hoy. Entonces ya les voy a compartir Teams para que encuentren la información, porque la tarea está programada, pero ahorita les va a aparecer por ahí tipo 9 de la mañana. Como queda tiempo restante de la clase, casi hora y media, entonces si van a empezar a trabajar ya y van a aprovechar el tiempo, la tarea está aquí en la unidad 1, en los archivos de esa unidad 1. Aquí está, miren la clase del día de hoy. Y ahí está clase de resultados y está la actividad allí. Entonces allí está, para si lo van a trabajar ya, está la actividad y las diapositivas de la clase y pues cuando terminemos subo también la grabación. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, dudas.